Bueno, voy a comenzar. eh, Qué bueno que ya es de día, se están alargando las jornadas, ¿no? Contestándole a Sofía Markovich, que entró a la sala un poco tarde y se le confundieron los pasteles, evidentemente porque tiene puesto el televisor en un lado, escucha un pedacito de noticias y protagonistas. El doctor Bordón no está alentando nada de nadie, estábamos hablando en ese tramo ya con ironía de la estupidez de decir que hay drogas recreativas, a eso se refería. La referencia a la cuestión que tiene que ver con este joven que asesinó a su madre y a su abuelo, su madre de 36, su abuelo de 65, cuya abuela se está recuperando, dice el parte médico del Hospital Internacional General de Agudos, satisfactoriamente, internada allí, comparte internación en dicho nosocomio justamente con el agresor que la doctora Rosa Frende dispuso quede en detención allí por no estar, dicen los entendidos, en condiciones de declarar ni hacerse cargo de su propia conducta. Este es un joven drogadicto, un joven de 18 años, que comenzó, esto se va reconstruyendo con el correr de las horas, en su conducta de ingerir drogas y entrar en un esquema de descontrol a través del consumo de drogas ya de muy pibe, 12, 13 años. No es el único caso. Hoy, por ejemplo, ya se han cumplido 6 meses de la muerte del profesional de psicología o de psiquiatría, mejor dicho, que lo asistía al hijo de Pettinato. Todavía no se ha podido avanzar ni con las pruebas de carácter técnico, porque no aparecen los resultados de los distintos estudios que debe hacer la pericia del Estado en manos de la Fiscalía actuante, ni tomarle declaración a Francisco Pettinato, porque sigue internado, entendiendo los especialistas que no está en condiciones de hacerse cargo de sus propias conductas. El tramo que hablábamos con el doctor Bordón, que fue armado y muy bien armado de exprofeso para poder iniciar este bloque de apertura con esta temática, es justamente a partir de una apreciación mía en donde yo señalo que en un reciente encuentro que se hizo al respecto del tema de drogas y adicciones en el Comité de Provincia de la Unión Cívica Radical, conversando con una legisladora provincial que a su vez es médica, en el contexto de esa charla ella refirió que había que hacer una distinción entre drogas recreativas y no recreativas, e ironizábamos con el doctor Bordón sobre que no existen las drogas recreativas, no existen. La droga es droga y la droga te lleva a determinado tipo de situaciones. Una de las cuestiones que suelen decirse o citarse es que hay una demonización de determinado tipo de drogas y una beatificación de otras porque están dentro del sistema industrial y se ofrecen como medicina. Cada vez va quedando más claro que hay un conjunto de alteraciones en la mente humana que tienen que ver justamente con el consumo, por ejemplo, de algún tipo de fármacos que están recetados para, por ejemplo, poder conciliar el sueño. Que la mezcla de esos fármacos con alcohol puede provocar hasta disrupciones de la identidad de la persona y alteraciones del grado de la conciencia. La humanidad se tiene que preguntar y mucho al respecto de todas estas cuestiones, pero sin ninguna duda de lo que se trata aquí es de que la cantidad de víctimas que están cayendo en una suerte de plano intrafamiliar o en el caso por ejemplo, de Pettinato con su profesional, en el riesgo que entran los profesionales cuando en el abordaje de todas estas cuestiones se ejerce una suerte de acción de buenismo, de decir, bueno, no, en realidad estoy frente al paciente, estoy frente a la víctima, sin advertir que la persona, tal como dice la ley, se ha vuelto peligrosa para sí y para terceros. Este joven, hoy un asesino, ya era un sujeto peligroso, ya había cometido hechos violentos, ya tenía una conducta violenta. Argentina necesita una urgente modificación de la ley de salud mental. Para ello necesitamos un Congreso que funcione. Quiero explicar algo con respecto al tema del Congreso porque veo que hay mucha confusión. Por ejemplo, en el sistema reglamentario de Estados Unidos, el Congreso funciona independientemente de los planteos que haga el oficialismo de turno. Esto es, si un diputado impulsa una idea de debate para una ley
y tiene una cantidad de firmas de otro grupo de diputados, lo tienen que poner obligatoriamente en la agenda. En el sistema parlamentario argentino solo va y se coloca en agenda lo que el oficialismo de turno considera que debe estar. Ayer llevaron adelante una nueva ratificación de la vigencia de muy malos impuestos que lamentablemente acompañaron 2 diputados radicales por la provincia de Jujuy a órdenes del gobernador Morales y una diputada correntina a órdenes del gobernador de dicha provincia. Es decir, ¿cómo consiguió el quórum en el día de ayer el Frente de Algunos Todos? Lo consiguió porque logró disciplinar primero su propia bancada. Segundo, porque tuvo de aliados a un conjunto, por ejemplo, los diputados de La Baña. Fueron todos fueron y todos se sentaron. ¿Sí? ¿Esto qué dice? Esto dice algo muy claro. Todos los que votaron la colectora de La Baña siguen siendo corresponsables de este desquicio fenomenal que tenemos que soportar día a día en este oprobio fenomenal en la República Argentina. La deuda que ha consolidado este gobierno de los Fernández es ya 9 veces el monto en dólares del préstamo que Argentina tomó ante el Fondo Monetario Internacional. 9 veces, en menos de 3 años. Con una impericia administrativa, política, económica, de características feroces que todos padecemos en distintas maneras y distintas situaciones. En medio de todo esto, que fue parte también de lo que expusimos ante ustedes en el día de ayer, está la cuestión, por ejemplo, de la impudicia absoluta, del abandono absoluto de los derechos humanos de aquellos que más lo necesitan en este momento en la sociedad argentina, que es el caso, por ejemplo, del universo de personas con discapacidades. La desatención del gobierno, la absoluta ausencia de empatía con el otro. Cuando venía para acá pensaba, digo, ¿qué hago? Abro con el audio de Cristina, dije, no los voy a irritar tan temprano en la mañana, no les quiero arruinar el desayuno a nadie, porque creo que ya todos lo vieron, los canales de televisión no tienen por qué quejarse de que no hay cadena nacional, porque cada vez que Cristina arma un acting, todos transmiten y después opinan, y después vuelven a transmitir, y después vuelven a opinar, entonces unos creen una cosa, otros creen otra. Cristina es una psicópata. Si alguien quiere ver a un psicópata en acción, instálese en su casa, agarre la computadora, mire el video ayer de Cristina presentándose una vez más toda vestida de blanco. Ella tiene una fijación con el blanco para sus acting más tremebundos, diciendo que está viva gracias a Dios y a la Virgen, rodeada de un conjunto de personas que pertenecen a la Iglesia Católica Argentina que cada día tiene que dar más explicaciones. Algunos medios, es el caso de Clarín, por ejemplo, rescataron un tramo de un video en donde se lo ve a Parrilli enjuagando lágrimas en el momento en que Cristina habla de su trascendencia, su vinculación con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que más me impactó es la imagen de uno de los curas que estaba presente con el arrobo que la miraba a Cristina. Como es un cura, no quiero pensar que ese arrobo con que la miraba tenía alguna connotación de tipo sexual, pero estaba totalmente emocionado el cura. El cura sentía que era algo tremendo, y lo que habla de la psicópata y el universo que sigue a un psicópata. Pero no fue lo más tremendo. Las dos cuestiones más tremendas son la mentira de Cristina al respecto del llamado de Bergoglio, que no existió. Ayer hubo desesperadas búsquedas de que a través de los medios se dijera que ese llamado desde el Vaticano no existió. Y la otra cuestión, que es que uno de los que estaban allí, un párroco de estos a los que llaman cura villero, fue con una estampita de la Virgen y le pidió a Cristina que se la autografiara. Creo que desde el universo de la convicción católico-cristiana no debe existir una aberración más grande que esa que se produjo en el día de ayer. Pero el obispado calla, juega a, bueno, ya pasó, ya está, todo pasa, no, todo pasa y todo queda. Nosotros somos los que pasamos. Estoy remedando un verso de una canción de Serrat. Nosotros somos los que pasamos. Todo queda. Esto provoca desasosiego, provoca fastidio, provoca un gran fastidio, porque estamos viviendo en un universo de mentiras, una colección de mentiras. En el día de ayer, un exégeta fervoroso de estas tribus políticas,
fervoroso de estas tribus políticas, se reía del tema de la banda de los copitos. Vieron que hay una imagen que es una imagen de presentación de Peaky Blinders, y lo han hecho a los Peaky Blinders con el copito en la mano. Bueno, ya no es que los que están enfrente del frente de algunos todos no creen, ya no creen los que están adentro, que cada día se hacen más preguntas. Las últimas preguntas vienen a cuento de los tweets, del intercambio de WhatsApp entre distintos actores que se presentó. Una de las que presentó esto fue Lucía Salinas en el programa de Segman el día miércoles, en donde cuando te pones a analizar el intercambio de texto en WhatsApp, resulta que estamos poco menos que hablando o viendo cómo dos personas expertas en el lenguaje castellano escriben con apertura de signo de interrogación, punto, coma, todo perfecto. Pregunto, ¿quién conoce cómo se obtiene el signo de apertura de interrogación cuando escribís en WhatsApp o Twitter? Avísenme de alguien que lo conozca. Cuando todo el mundo escribe con fracciones de palabras, ¿no? Nadie escribe qué. Bueno, yo sí. Q-U-E. No, ponen la Q. Y el apóstrofe a veces. La mayoría. Hay un lenguaje en esos intercambios. Bueno, el lenguaje de los intercambios de WhatsApp de estos actores, que hoy seguramente van a ser signados como responsables por la jueza actuante, escriben perfecto, un castellano delicioso. Deben haber ido a una escuela con docentes muy aplicados. Estos seguro que no repitieron nunca y deben tener por lo menos transcurrido, yo te diría, algún año de la carrera de letras, de lo bien que escriben. Se siguen sumando elementos. Hay un descreimiento inicial. A ese descreimiento inicial se le van sumando cosas. Cuando además, desesperadamente, un sector, el sector más trémulo, el sector más absurdo del cristinismo, pretende hallar una vinculación con el empresario Caputo, diciendo que el empresario Caputo financiaba estos grupos de desarrapados, ¿no? Una cosa completamente absurda, cada día más absurda. Y la completa Cristina con el acting de ayer, un acting increíble, propio de la actuación de un psicópata. Espero que los cristinistas tengan suerte y Cristina uno de estos días, a diferencia de Jim Jones, no les anuncie que llega el fin del mundo. Y si les anuncia que llega el fin del mundo, intenten pensar por un momento y traten de no tirarse de algún lugar gritando Dios es único y absoluto y voy en busca de él. Como un pequeño aporte a la razonabilidad en este contexto de tanta locura generalizada. Ya continuamos.